Todo está relacionado con la presión de la mujer. Buenas, buenas noches, doctora. Buenas ¿Me noches, escucha? doctor. Buenas noches, buenas Bien. Se noches, va a proceder con la participante. presentación. Chatear. Buenas noches, buenas noches. José Cris Márquez, acá tenemos nosotros que poner presente José Cris Márquez. Márquez. Yo ya puse presente. Continúo. Licenciada, apaga un momento el audio, por favor. Gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jorge Enrique, asesor académico del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al curso de preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hell. El ponente a cargo del curso es la licenciada Sánchez Cabezas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, les doy el pase al ponente. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ahora sí lo escucho. Bien. Ya se realizó la presentación. Puede continuar con la posición. Muchas gracias, ahorita comparto. Listo, licenciada. Ya dice anfitrión. Su audio, licenciada. Muy bien, sí. Muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad vamos nosotros a comentar sobre lo que es respecto
a preeclampsia y síndrome de Gel. Y bueno, vamos a dar inicio ahora sí. Bien, entonces, comentando en sí sobre el tema de preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, en este caso hay que cabe recalcar que son aquellas tantas complicaciones que son causales tanto graves, ¿no? Que lo vemos durante la fase gestacional. En este caso representan importantes causas, como las causas relacionadas a lo que es morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Entonces, parte de estas patologías dadas, más previsto por lo que es tanto en trastornos hipertensivos, vamos a ver un poquito de cada una de ellas, más sobre todo esta sesión nos vamos a enfocar en la parte tanto en la parte preventiva, asimismo también de algunos ciertos puntos relacionados a lo que vendría a ser a la parte farmacológica. Primeramente, de aquellos exámenes en laboratorio que se suelen tanto solicitar, más cuando tenemos ciertos signos sospechosos que nos podrían hacer pensar que estamos dentro de un grupo que tiene que ver con lo que es una enfermedad hipertensiva. Entonces, punto uno, vamos a comenzar lo que es con lo que es la proteína en orina y en este caso justamente para explicar lo que es la detección de esta proteína en orina dentro de este contexto en preeclampsia. Si tenemos de repente cierta sutileza, le vamos a dar la explicación del caso al paciente, ¿no? De repente que cuán importante es este examen, por más de repente tan simple que ellos lo puedan ver desde un inicio. Y la detección justamente de proteína en orina es con el propósito, tal cual como figura en el título, de lo que es presenciar proteína en orina. Y este hallazgo clave es justamente parte diagnóstica a hacer pensar un punto más de que estamos dentro de que podría llamarse preeclampsia. Y cuando esto se hace en una presentación mucho más marcada, como lo se ve en una proteinuria, justamente va a indicar lo que es un daño renal. Específicamente, si les hacemos un gráfico a la paciente, le explicamos exactamente como yo le suelo decir, como una especie de coladeritas que se están dañando constantemente, en este caso a nuestra comprensión a nivel de los glomérulos. Entonces, lo cual aquí va a ser característico para lo que es un trastorno hipertensivo del embarazo. Como en este caso tenemos por medio de lo que son las tiras reactivas, eh, y justamente la tira reactiva en muestra de orina, tanto de manera al azar, porque también son sacadas de un envase y podio colocárselo. En este caso, justamente vamos a sumergir lo que es esta tira eh, en una muestra de orina y observar el cambio, sobre todo de color, va a indicar justamente la presencia de lo que es la proteína. Aunque es una prueba, digámosle, tan ciertamente útil para la detección inicial, cabe recalcar que esta prueba puede tener ciertos falsos positivos o tantos negativos. Entonces, no es tanto preciso, siempre hay veces tratamos de tomar en cuenta los elementos más cercanos, es decir, si de repente yo estoy en una rural donde de repente estamos a 2 horas o 3 horas o más de un centro que tiene la capacidad de tener un laboratorio, quizás el paciente no hay medios económicos o no hay otros medios suficientes, entonces vamos a optar en este caso por el medio que tenemos, que es una tira. No va a tener una prueba de laboratorio tan precisa. Pero si tenemos otros signos clínicos adicional de lo que es un examen con tira, esto va a ir aumentando mucho más nuestra sospecha clínica. Por este segundo caso, tenemos lo que es relación proteína-creatinina en orina. Y este método dado, digamos que está más preciso y práctico que la recolección de orina en 24 horas. ¿Por qué? Porque justamente va a permitir estimar cuál es la cantidad total de proteínas que son excretadas en la orina a partir de una única muestra. Y cuando hablamos de creatinina, justamente vamos a ver como un factor de corrección para hacia la dilución de la orina. Un ejemplo, si vamos a basarnos en 0,3 relación de proteína-creatinina, vamos a entrar dentro de lo que es un diagnóstico de hacia preeclampsia. En ese tercer caso, tenemos recolección de orina de 24 horas. Y eso de repente es como de cierta forma aquellos que gozan o tener
un laboratorio cerca de su establecimiento, cerca del lugar donde labora, justamente le permite tener esta mayor capacidad de precisión. En otros términos, a veces también les dicen como lo que es el estándar de oro para medir la proteinuria, porque ya que justamente esta prueba va a implicar recolectar toda la muestra de orina durante un periodo de 24 horas. Le indicamos como al paciente que se tome digamos, trate de buscar lo que es un envase de repente de bebida, de más o menos de 2 litros o 3 litros, y ahí trate de juntar toda la orina que va teniendo durante todo el día. Puede iniciar a 7 de la mañana y termina el día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces, durante estas 24 horas. Se mide justamente esta cantidad total de proteínas dentro de todo este envase de recolección, un valor más o menos de 300 miligramos dentro del rango de las 24 horas, justamente como parte diagnóstica. Aunque es de cierta forma la más precisa, puede haber ciertos inconvenientes para el paciente. ¿Qué podría ser? De repente la paciente trabaja, luego tiene que hacer ciertos otros tipos de actividades, ir en una movilidad, a veces tiene que aguantar la orina en ese trayecto, o quizás estudia y trabaja y tiene un ritmo de repente muy complicado de su día a día. Entonces, es como que de cierta manera tomar este examen también puede tener esta repercusión y justamente tiene que indicarle de hacer cierto esfuerzo y sobre todo sacrificando un poco más ese tiempo para completar la recolección. Ahora, en relación justamente de todo esto, lo que es correspondiente a proteína en orina, acá el diagnóstico de preeclampsia justamente va a estar basado si es que observamos signo de presencia de proteinuria, ya que esto pensamos y lo vemos dentro de un examen diagnóstico, vamos a creer, puede haber un compromiso renal y es parte justamente de una de las manifestaciones que son dadas hablándose justamente de enfermedades hipertensivas en el embarazo. Bien, vamos a pasar acá a la siguiente. Por otro segundo punto, tenemos de otras pruebas que también son necesarias y justamente se hace conjuntamente con el profesional que tenemos en equipo para abordar a nuestra gestante, es solicitar lo que es la creatinina sérica, que justamente tiene más que ver con la parte de la función renal. En condiciones normales, digamos, cuando observamos al nivel renal, los riñones de por sí van a filtrar la creatinina del cuerpo a través de la orina. Pero cuando nosotros ahora mencionemos esto dentro del enfoque, digamos, hablándose de preeclampsia, va a existir justamente este deterioro renal y lleva a lo que es una disminución de la tasa de filtración glomerular, justo lo que hace un momento también habíamos mencionado. Entonces, en base a ello, como resultado, aquí los niveles de creatinina sérica van a hacer que se eleven. Y al elevarse, parte justamente genera lo que es un daño o compromiso renal. Y este aumento que se produce justamente con él es que es importante porque tenemos que evaluar también más adelante ya con un trabajo multidisciplinar justamente lo que es qué tanto va a ser el impacto a ciertos órganos vitales, especialmente la parte renal, ¿no? Y ahí también entra la parte en especialidad del caso. Viéndose de lo que es ahora en ácido úrico, en este caso es un producto dado tanto del metabolismo, si hablamos de purinas en este caso, y es eliminado por medio de los riñones. Pero cuando nos enfocamos en preeclampsia, justamente esta disminución del aclaramiento renal va a ser dado justo por lo que es una alteración de la función glomerular. Entonces va a enfocarse de lo que es resultar el aumento de estos niveles, va a haber una subida en este punto y va a generar justamente que estos niveles séricos alterados se den a nivel del ácido úrico. Y justamente, ¿qué va a generar este nivel alterado? Es tanto lo que son los primeros signos de alteración renal cuando se enfocamos en relación a preeclampsia. Además, no hablándose también parte de preeclampsia, este aumento también va a generar lo que son parte de complicaciones maternas y tanto perinatales. Ahora mencionemos un poquito de lo que son las enzimas hepáticas, acá de lo que es
el AST se refiere a lo que es la aminotransferasa y el ALT es la alanina aminotransferasa. Estos dos se encuentran dentro de las células hepáticas. Entonces, cuando estamos en una situación de preeclampsia, puede haber justamente el daño al hígado debido a que recordemos que hablándose de preeclampsia es un daño a distintos órganos importantes. Entonces, hemos mencionado la parte renal, ahora estamos en la parte hepática. Y justamente este daño va a ser dirigido hacia el hígado porque hay una producción o genera una consecuencia de lo que es una disfunción endotelial y cuando también se va a dar lo que es una microangiopatía, es decir, el daño se produce a nivel de los vasitos sanguíneos pequeños. Entonces, la elevación de esto va a generar justamente lo que es un indicador de daño hepático y es lo que más adelante eh, va a pasar como en un nivel de leve a severo y más adelante se produce el que tan conocido lo que es el síndrome de Hep, donde exactamente ya hay un compromiso hepático más marcado, más pronunciado. Ahora tenemos lo que es el recuento plaquetario y en este caso, tanto que es fundamental en el diagnóstico y seguimiento de preeclampsia, porque las plaquetas aquí van a ser células sanguíneas, tanto esenciales porque es parte de la coagulación, pero ahora mencionando el pero de la parte patológica, el pero de aquí sería que justamente en casos severos, si nos enfocamos otra vez en preeclampsia, específicamente dado de lo que es el síndrome de Hell, va a producirse que el reencuentro plaquetario disminuya el reencuentro de plaquetas, como así ya no va a tomar la parte que, o agrupar la parte que solía hacerlo, sino va a haber una disminución de este reencuentro. Con el otro nombre que se le conoce, lo que es la trombocitopenia. Bien, entonces ahora finalmente tenemos lo que es el hematocrito. Y bueno, en este caso, a menudo está elevado debido justamente a la contracción del volumen plasmático. Y específicamente cuando mencionamos preeclampsia, puede elevarse. ¿Por qué sucede? Justamente porque va a ser dado, hay una contracción del volumen plasmático, o con el otro término que se le conoce más, lo que es una hemoconcentración. Y esto tiene que ver, aquí entra el otro término bien conocido de lo que es una disfunción endotelial. Entonces, estos 6 puntos mencionados, adicional a lo que es relacionado a la proteína, forma parte de lo que son aquellas pruebas de laboratorio que se suele solicitar cuando estamos en sospechas de que podría ser una preeclampsia o eclampsia o tanto provisto de un síndrome de Hell. Ahora, por este otro lado, tenemos en situaciones con eclampsia, que también les suelen solicitar en este caso. En el caso de eclampsia, ya como vemos como, digamos, la forma más grave de trastornos hipertensivos del embarazo, porque va a estar caracterizado que la paciente presente convulsiones generalizadas y digamos de repente incluso una paciente con preeclampsia que no tiene otra causa identificable o que de repente ustedes lo habrán visto en una de las guías, en este caso del MINSA, que también menciona por fuente desconocida o sin o preeclampsia sin relacionado a la proteinuria o preeclampsia sin factores de severidad o con factores de severidad y tiene distintos enfoques que también se los he colocado aquí. Entonces, en este caso vamos a iniciar con lo que es respecto a por qué les pedirán de repente electrolitos y tanto gases arteriales. Imaginemos que ha sucedido una convulsión en una gestante y es necesario justamente en este momento que se logre evaluar lo que es el estado ácido-base y la función respiratoria de su paciente. Entonces, las convulsiones aquí va a generar justamente que pueda afectar a nivel respiratorio. Y esto lleva por ende un desequilibrio cuando hablamos de lo que es justamente el estado ácido-base. Y por el otro lado, en relación a gases arteriales, justamente va a ser con el motivo de evaluar la función pulmonar y el intercambio gaseoso. Porque aquí va a darse un momento que durante y después de que la sugestante ha estado con esta convulsión, es común que de repente también se dé
lo que es tanto una hipoxia. ¿A qué me refiero con hipoxia? Justamente cuando hay bajos niveles de oxígeno en la sangre. Además de esto, imaginemos que de repente también nosotros mismos experimentemos estar un tiempo aguantando la respiración y este momento obviamente va a generar que no generemos lo que es una oxigenación adecuada, por eso le mencioné de hipoxia, y ya no darse una oxigenación adecuada también va a generar acumulación del dióxido de carbono. Y a esto se le conoce como lo que es una hipercapnia. Bien, entonces, debido justamente porque ha habido una ventilación inadecuada. Por eso que hay veces, no sé si también ustedes habrán escuchado que cuando alguien de repente hace una maratón, cuando alguien corre, incluso si así sea alguien que no hace mucho ejercicio y corre o sube las escaleras muy rápido, tiende a respirar incluso con la boca abierta, ¿no? Porque también necesita hacer que este proceso de oxigenación trate de volver a hacerle sentir lento otra vez. Pero a veces nos dicen, no respires con la boca abierta, hay que respirar con la boca de cierta forma cerrada, de ser posible, y utilicemos más las fosas nasales, porque justamente queremos hacer este equilibrio tanto a nivel del ácido base. Bien, entonces, asimismo, para hacer un repasito respecto a electrolitos, aquí menciona en el momento lo que es el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Estos cuatro puntos son evaluados para descartar alteraciones que en un futuro no, nos indique que no puedan predisponer a más convulsiones o también complicar su manejo. Por ejemplo, aquí otro ejemplo del caso, en el caso de electrolitos. Si tenemos, de repente hay una paciente que tiene lo que es una hiponatremia cuando hay un bajo nivel de sodio, puede este paciente desencadenar convulsiones, mientras que estos niveles bajos de calcio o magnesio van a dificultar el control. Y por eso también que es lo que es muy necesario en tomarlo en cuenta para la gestante, justamente gestante como prueba de laboratorio en casos de eclampsia. Por el otro lado, bueno, igual que hace un momento les he mencionado sobre lo que es el hemograma completo. Aquí que se le suele justamente ver o tomar más en cuenta lo que es a nivel plaquetario, el hematocrito, sobre todo si hay sospecha de sangrado tanto intracraneal, y por el otro lado tenemos las pruebas de imagen cerebral. Si también lo creen convenientes y la interconsulta del caso con la especialidad dada, es que también a estas pacientes cuando han pasado por esta situación de convulsiones, de repente no hay nada sospechoso a nivel de electrolitos o algo que haya sugerencia que no esté dentro del paquete de atención que nos proponen unas guías. Entonces hay que hacer la referencia respectiva para que justamente puedan verle si su gestante tiene síntomas neurológicos, ¿no? De repente, un momento ha presentado alteración de conciencia, ha tenido dolores de cabeza muy fuertes, muy marcados, visión borrosa, o la convulsión ha sido muy recurrente y pese al tratamiento haya persistido. Entonces, ahí le van a manejar de la manera respectiva con la especialidad en neurología. Por este otro lado, tenemos las pruebas de laboratorio. Ahora vamos a comentar de lo que es respecto al síndrome de Gell. Y para este caso vamos a comentar sobre lo que son las siglas a nivel del síndrome de Gell. Gell como tal nos habla de lo que es, por sus siglas, uno, que hay hemólisis, hay elevación de enzimas hepáticas y también como que hay una baja cuenta en relación a las plaquetas. Entonces, es este tipo de complicación grave tanto viéndose de preeclampsia que va a tener algo característico porque va a darse un daño de forma multiorgánica. ¿A qué órganos había mencionado? Justamente a nivel renal, a nivel hepático. Bien, por ejemplo, en estos dos casitos. Entonces, estas pruebas justamente de laboratorio van a ser esenciales para el diagnóstico y evaluar sobre todo la severidad de este caso. Cabe recalcar que igual, ¿no? No es que el profesional en este caso va a trabajar de manera independiente. Ya de por sí, de los que les he mencionado hasta el momento, significa un trabajo multidisciplinario, más aún siéndose por un caso de síndrome de Gell. Entonces,
Aquí va, cuando ya traen sus pruebas de laboratorio, vamos a ver el nivel de recuento de plaquetas, justamente porque hemos repetido varias veces que tiene que ver el nivel plaquetario. Y el recuento de plaquetas, de repente, ¿por qué o qué información nos da? Justamente porque va a ser un criterio clave para el diagnóstico de este síndrome. Porque estos pacientes tienen que, la condición de las plaquetas va a producir en decadencia, es decir, o va a disminuir, va a tener un momento tan marcado, como en este caso, menor a 100.000. Y es indicativo, nuevamente, menor a 100.000 a nivel patológico, vamos a pensar que es un tipo de tanto trombocitopenia. Por lo tanto, durante el parto de repente va a haber cierto riesgo, como en procedimientos invasivos, si es que también el paciente se va a ir hacia una cesárea. Ahora, si viendo a nivel de lo que es la bilirrubina total y la bilirrubina indirecta, la hemólisis tal cual también causa lo que es justo esta elevación. Si hablamos de aquí lo que es la bilirrubina como un producto de degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos, exactamente a nivel de síndrome de Gell, esta destrucción constante o acelerada, también dado de glóbulos rojos, o más conocido en nuestros términos como lo que es la hemólisis, causa el aumento de estos niveles de bilirrubina de forma indirecta. Por el otro lado, si mencionamos bilirrubina total, que también se llega a elevar, refleja lo que es aquí la extensión, pero ya de forma celular. En este caso, indirecta, cabe recalcar que solamente estamos tratando de ver el aumento de estos niveles como factor causal y por el otro lado, la extensión, como dice total, ya va a hacerse dado a nivel del daño celular. Aquí tenemos también lo que es la LDH, que es la deshidrogenasa láctica, que aquí se eleva debido a un proceso de hemólisis. Y la LDH es un cierto tipo de enzima liberada durante este proceso que está surgiendo lo que es la hemólisis y también ya nos va avisando que está produciendo un tipo de daño celular. Cuando se encuentra esta situación, estamos dentro del contexto del síndrome de Gell, entonces en este caso estos niveles de LDH van a encontrarse de forma elevadas. ¿Por qué se eleva? Justamente porque va a haber, debido a la destrucción de glóbulos rojos y de daño hepático. Hemólisis, destrucción de glóbulos rojos y anteriormente justo había mencionado lo que es al daño hepático. Y además la LH nos va a informar que también hay un cierto tipo a lo que sería un daño tisular generalizado. Tenemos lo que es también las enzimas hepáticas. Y en este caso son como lo que la famosa, el aspartato aminotransferasa, el primero, y la alanina aminotransferasa. Y en esos casos de síndrome de Gell, justamente debido a lo que va a suceder aquí un daño a nivel de células hepáticas. Asimismo, también lo que es un frotis de sangre periférica para mostrar lo que es una quistocitosis o una fragmentación de eritrocitos. De esta forma es como una prueba más confirmatoria del anterior del LDH, porque aquí muestra la elevación y aquí confirma. Tiempo de prototrombina y el tiempo parcial de tromboplastina necesarios para monitorizar aquí la evaluación en relación a una coagulación. Por este otro lado, tenemos ciertas medidas generales y preventivas que también como funciones como obstetras, ahí a veces enfocamos bastante desde el factor, digamos, desde el primer momento que tenemos la cita con su gestante en hacerle su cartilla perinatal y tomar ahí la entrevista principal de lo que es antecedentes, tanto personales, familiares o incluso antecedentes tanto ginecostétricos, sobre todo enfocándonos cómo fue su anterior parto, si de repente tuvo complicaciones o este es su primer parto y qué ciertos cuidados hay que tener, sobre todo por factores familiares. Entonces, viéndolo de esta visión como lo que es medida general y preventivo, cabe recalcar. Si nos enfocamos en todas las gestantes bajo este enfoque,
Justamente la preeclampsia dado una hipertensión gestacional que también se trata de detectar y derivar a tiempo. Son estos tipos de complicaciones frecuentes que durante el embarazo pueden tener consecuencias graves porque recordemos de los tres anteriores que acabamos de ver, justamente hay ese daño multiorgánico o un daño funcional a órganos tan importantes. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Y como punto uno, y como punto en general, incluso a sus pacientes de planificación, o sus pacientes también control prenatal, o pacientes que a veces también tienen una conversación corta con ustedes, le dicen, me gustaría planear mi bebé en una segunda gestación y que de repente prepararme, ¿qué consejos me puedes dar? A todos estos casos, hay ciertos momentos que siempre, incluso para todas digamos, patologías en general, el ejercicio físico, la buena alimentación y el hecho de tomar conciencia de cuáles son mis antecedentes y en cuál de repente tengo que tener un poco más de cuidado, va a ser de vital en este caso como tanto de medidas preventivas. A menos que, cabe recalcar, haya contraindicaciones, siendo gestante, claro, que le impida en este caso hacer el ejercicio físico. De repente no haber una patología a nivel de placenta. Entonces, pero si no hubiera contraindicaciones, pueden realizar el ejercicio físico en el embarazo y reducir el riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia. Hasta incluso, muy aparte de lo que es alimentación saludable, ejercicio físico y de lo que es también nosotros le indicamos de ciertos signos de alarma, que a veces también le tomamos cierto examen a nuestra gestante para preguntarle si ha tomado en cuenta cuáles son sus signos de alarma. Y parte de todo este grupo, recordemos que también a partir más o menos de ya hacer con promedio sus 20 semanas, incluso antes, para que también escuche la charla de lo que son las primeras clases. Me refiero específicamente a lo que son las clases de psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal. Y parte de este ejercicio, ellos pueden aprovechar mucho de este servicio, ¿no? Como son 6 sesiones de ambos casos. Incluso la primera sesión es tanto teórica, sobre todo por lo que es conociendo la parte anatómica de su cuerpo, de ir conociendo parte de lo que es cuáles son los signos de alarma, cómo son sus alimentaciones, cómo está su bebé de repente a los 3, 4, 5, 6 meses. Y todas estas cositas le va a permitir justamente a la mamá sentirse más tranquila de cierta manera y el hecho de poder manejar mejor su etapa gestacional. Y una manera muy didáctica y de repente para aquellas gestantes que no les gusta el ejercicio como tal, entrar a las clases de psicoprofilaxis y estimulación prenatal va a ser una de las sesiones muy provechosas para ellas, que les va a permitir justamente con el propósito que buscamos como detrás, el que se sientan las gestantes empoderadas, con conocimiento, con experiencia y que también les permita, eh, de cierta forma, avisar cuando los signos de alarma se estén presentando. Por este otro lado, tenemos lo que es aquí la suplementación de calcio y se recomienda la ingesta tanto de 1 a 2 gramos, en realidad son 2 gramos en promedio, de calcio al día a partir de las 14 semanas de gestación. En este caso es de otra fuente bibliográfica la información de aquí, sin embargo, igual les voy a mencionar lo que es las fuentes en relación a MINSA. Ellos precisan a partir de las 20 semanas la indicación de calcio a 2 gramos y yo recuerdo, digo recuerdo porque de mis serums, recuerdo que nos indicaban que la suplementación que nos traían al puesto de salud era así, una pastillita contenía 2 gramos, pero solamente explícitamente tenía 500 gramos de calcio. Era como un preparado. Entonces nos decían, su gestante tiene que tomar 4 tabletas de esta medicación al día para completar precisamente sus 2 gramos de calcio. Pero honestamente era casi imposible que nuestra gestante tomara esta cantidad. A mucho esfuerzo hacía que tomen 1 gramo.
es decir, 2 tabletas de calcio al día, pero son realmente muy pocas muy poquitas, se le habré conocido a una en realidad que llegaba a tomar sus 2 gramos. Pero que igualmente recalco, la otra fuente bibliográfica es 2 gramos, 20 semanas de gestación. A partir de ahí, en otra fuente he mencionado esto. Entonces, parte de lo que es el calcio como tal, justamente es como una especie de intervención preventiva, especialmente si hablamos de poblaciones con baja ingesta de este mineral o de repente incluso poblaciones que em, de repente pueden decir, no, yo soy intolerante a la lactosa, no puedo tomar nada de ello. Y justamente también la ingesta insuficiente de calcio se va a asociar a un riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia. Y probablemente porque aquí está el papel de la regulación, es decir, tiene que ver con la presión arterial y la función vascular. Bien, entonces, igualmente, ¿no? Si revisamos la cartilla perinatal, le observamos toda la primera carilla que nos da la información relevante. Ubicamos cuáles son las poblaciones de riesgo, pues especialmente relevante en regiones o grupos poblacionales donde recordemos que la ingesta dietética de calcio haya sido baja. Bien, entonces, vamos a ver acá el siguiente. Por este otro lado, tenemos ahora en otro escenario. Ya no estamos en el escenario de todas las gestantes de forma general, sino estamos en el escenario de las gestantes con alto riesgo. En este caso, a quienes le decimos justamente con alto riesgo, sobre todo enfocándonos en que desarrollen preeclampsia y probablemente van a requerir ciertas intervenciones que siempre esperamos que no lleguen a mayores. Y estas intervenciones justamente va a iniciar con lo que es el ácido acetilsalicílico, o más conocido como lo que es la aspirina. Y acá se recomienda la administración de 150 miligramos de aspirina todos los días a partir de las 12 semanas y antes de las 16 semanas. En este caso, sí, y también hay otras bibliografías que habla de 100 miligramos. Ahí he visto otra bibliografía que también hace mención de 75 miligramos. También es de acuerdo al tipo de bibliografía sacada. Ahora, en casos de dosis bajas, ha demostrado justamente que darle este tipo de indicación de aspirina, dosis baja, hay una intervención preventiva de forma mucho más eficaz para reducir el riesgo de preeclampsia en mujeres con factores de alto riesgo. Y su uso y su recomendación del caso, justamente por sociedades de obstetricia, han basado que estos estudios muestran a la larga lo que es la disminución de la incidencia de preeclampsia o complicaciones. Igual cabe recalcar, pues, ¿no? Que la indicación también va a ser dado de forma, de ser posible, multidisciplinario, con la ayuda o de repente también con la orientación del médico de turno. Ahora aquí, en este otro caso, cuando tenemos también en aquellas pacientes con mayor riesgo, hacia un tamizaje de segundo trimestre van a ser considerados, en este caso, de alto riesgo, y el monitoreo materno-fetal también debe ser tanto más estricto, porque dado que no solo van a indicarse, digamos, medidas farmacológicas, sino también va a ser necesario que estemos en constante vigilancia. Ejemplo del caso, si estamos en el servicio rural o más visto con lo que es el SERUMS, en este caso tenemos una gestante que tiene sospechas ya de repente una enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces vamos igual, ¿no? A reforzar incluso por fuente propia por nosotros mismos, mucho más allá de lo que son las visitas domiciliarias. Probablemente nos digan, ¿no? Si yo vivo a 1 hora de distancia, caminando y me siento más agotada y esto haga que la gestante de repente no acuda porque se sienta mucho más agotado del usuario. Entonces vamos de repente a hacer nuestro seguimiento más estricto, mediciones de funciones vitales, presión arterial, de repente por ahí una tirita para ver marcador en relación a la orina, eh, sobre todo con el motivo de detectar la proteinuria.
Y estos controles justamente permiten identificar signos precoces de preeclampsia y, claro, tomar decisiones oportunas. Bien, vamos acá al siguiente. Asimismo, vamos a mencionar cuáles serían ciertas consideraciones que hay que tener añadido. Uno, hay que precisar que no existe tantos o no existe tratamiento de por sí que pueda prevenir la preeclampsia en todas las mujeres. Cabe recalcar cuando digo todos, am, porque es como que es un mundo distinto en relación, ¿no? Si hablamos con criterios de severidad, sin criterios de severidad, sin relación a lo que es a la proteinuria o asociado a otros factores más que también se hacen mención. Asimismo, también está lo que es la enoxaparina, que de por sí se conoce como un tipo de anticoagulante, no ha demostrado ser más efectivo que la aspirina con el fin de prevenir lo que es la preeclampsia. Incluso estos estudios se han dado en mujeres de alto riesgo. Sin embargo, la indicación de la aspirina sigue siendo una opción de primera línea para la prevención de estos pacientes. Y nuevamente, la administración o la evaluación del caso va a ser parte de una decisión de un trabajo multidisciplinario. Por otra parte, los suplementos tanto de vitamina C, D y E no están tanto recomendados y en este caso puede que esté también asociado hacia un efecto tanto adverso de los desenlaces que suceden en la etapa gestacional. Por lo tanto, si seguimos haciendo mención de lo que es el enfoque preventivo, debe de centrarse en intervenciones que hayan sido probadas tanto con el uso de la aspirina y si hay estudios futuros, genial, tanto de lo que es también conjuntamente un monitoreo. Y el monitoreo, y ahorita vamos a explayarnos un poquito más, el monitoreo justamente va a ser dado tanto en la mamá como en el bebé. Bien, y también tenemos ayudas diagnósticas que nos permitan a nosotros como obstetras poder también ver ciertos indicadores que nos podrían indicar parte de un sufrimiento fetal. Vale, manejo terapéutico. En este caso, vamos a hacer mención de un poquito de ello. Acá, el manejo terapéutico en relación a lo que es preeclampsia sin criterio de severidad. Uno, lo que es un control prenatal ambulatorio de al menos 2 veces por semana. Imaginemos que tenemos una gestante tanto de 34 semanas, vamos a reforzar, por eso les decía, las visitas. Así sea de repente que acude o no acude al puesto de salud, tenemos que ir a buscarle. Y es una forma, digamos, tanto más leve que esta condición, pero igualmente requiere lo que es hacerle un seguimiento para prevenir, sobre todo, la progresión de algunos de los signos clínicos. Y el manejo, bueno, nuevamente enfocando vigilancia, medición de funciones vitales, en este caso monitoreo tanto materno como fetal. Entonces, este control prenatal, vamos a hacer lo que es monitorear presión arterial de forma constante, aparición de síntomas o signos que indiquen progresión de la preeclampsia severa. De repente le preguntamos, en estos últimos días o ayer o hoy día, ¿ha tenido un dolor de cabeza de forma tan persistente o forma de repente tan continuada? ¿Ha habido alteraciones visuales? ¿Has tenido dolor en el epigastrio? Le señalamos, obviamente no le vamos a decir en este término. De repente va a haber ha tenido un dolor y le señalamos a la altura de la parte de donde está parte del epigastrio. Ha tenido náuseas y vómitos. Y asimismo, bien, terminamos con la mama y pasamos con la parte fetal. En este caso incluye ya hacerle también la solicitud y que le puedan realizar parte de lo que es el ultrasonido para evaluar cómo está el crecimiento fetal y cómo está el líquido amniótico. Acá tenemos el tratamiento hipertensivo si hay presión de 140/90. Justamente el objetivo va a ser tratar de mantenerla, que no se altere hacia arriba, más bien que trate de regresionar si fuera el caso, para prevenir complicaciones, incluso ya que la paciente no le den ninguna parte complicada si un accidente cerebrovascular, ¿no?
o si hablamos de placenta, un desprendimiento de placenta. Y justamente los antihipertensivos, como lo que es aquí la metildopa, el labetabol y el nifedipino, son seguros y efectivos para controlar lo que es la presión arterial. Por ejemplo, vamos a comentar de la metildopa. En quienes hay que tener precaución, porque justamente puede causar lo que es una depresión materna. ¿Cuál sería la dosificación inicial de medida más bajita? De 250 miligramos, tanto de 3 a 4 veces por día. Por otra parte, eh, de repente aquí, digamos, no controla la presión con la dosificación anterior, subir la dosis media del mismo medicamento a dosis baja. Pasamos a la dosis media, 500 miligramos de 3 a 4 veces por día. Y si esto no controla, justamente hay que considerarle lo que es añadir un medicamento en dosis baja en lugar de ir a una dosis alta del mismo medicamento por un máximo de 3 medicamentos, como dosis alta y como dosis máxima. Igualmente, ¿no? Hay que tratar de que estas decisiones de ir subiendo dosis, mencionándoles, hay que eh, hacerle la consulta de caso con también el médico tratante. Y bueno, las dietas normocalórica, normosódica, normoproteica es tanto una parte fundamental que el manejo de preeclampsia, sobre todo sin criterios de severidad, ya que no se recomienda justamente la restricción del sodio o proteína de manera rutinaria porque va a comprometer el bienestar materno-fetal. Si nos referimos normocalórica, le vamos a explicar a la gestante que debe ser suficiente para lo que es mantener el adecuado crecimiento sin promover un exceso de peso. Y si es normosódica, lo que es la ingesta moderada del sodio, ¿no? Evitando de repente tanto la restricción excesiva. Si la gestante generalmente les va a contar, ¿no? ¿Qué es lo que suele comer ese último mes? Y es que de repente es lo que ella suele tener algún tipo de tip o algún tipo de adición a cierto alimento. Y si le dice de repente a un alimento que tiene un contenido calórico muy alto, también lo vamos a comentar y le vamos a orientar de ser posible. Pero eso no quiere decir que vamos a ir cumplir el papel de nutricionistas totalmente. Vamos a hacer la orientación del caso, sí. Por otra parte, lo que es la normoproteica, de la misma forma que la anterior, porque busca asegurar la ingesta adecuada de proteínas, pero lo que es esto hay que decirle, ¿no? De repente sí, tienes que consumir carnes, pollos, pescados o estos alimentos, sobre todo la carne y el pollo de repente, y el huevo, porque sobre todo el ejemplo del huevo, si le explicamos, mira, tienes que consumir un huevito sancochado, dices, y esta ingesta de proteínas, porque hay un contenido de proteínas, le permite lo que es un soporte de crecimiento fetal y la salud materna. Le decimos, esto va a beneficiar para que tu bebito siga creciendo sano. Ahora, el monitoreo de lo que es la progresión a preeclampsia severa. Vamos a ver en el siguiente caso. En este otro caso, dado por lo que es una preeclampsia con signos de severidad, el anterior era sin signos o sin criterios de severidad. Mujeres con preeclampsia y hipertensión severa deben ser evaluadas en el hospital a forma de primer diagnóstico. Así tengamos de repente un frasquito en orina que haya un nivel muy marcado de proteínas, no va a ser el punto diagnóstico porque hay más falsos positivos. Tiene que ser a nivel hospitalario como parte de un primer diagnóstico. Y bueno, en este caso, justamente la presión también va a requerir un tratamiento urgente, según digamos, cuánto es lo que está marcando a nivel de la presión arterial, hasta qué punto tenemos que bajar, si vamos a darle tanto uno, dos o tanto tres, en relación a lo que es, digamos, acá su indicador de cuántos medicamentos se le va a dar para regular esta presión. Ahora, los agentes hipertensivos incluyen lo que es la metildopa, nifedipina oral, la betabol oral o tanto endovenoso. Metildopa, la betabol, ninfedipina.
justo los tres mismos anteriores. Independientemente aquí del tipo de desorden hipertensivo, se recomienda lo que es el uso de antihipertensivos para regular la presión de 130 o 140 y por el otro lado de 80 a 90. Y en mujeres con preeclampsia, con hipertensión severa o signos o síntomas de severidad, por alteración propiamente materna. Bien, en este caso debe de recibir de por sí el famoso lo que es el sulfato de magnesio para prevenir lo que es la eclampsia, ya aquí hablamos de convulsiones, porque justamente a nivel de preeclampsia severa puede progresar una condición más grave conocido como lo que es eclampsia. Y se caracteriza por la aparición de convulsiones, perdón, se caracteriza justamente por lo que es aparición de convulsiones en una mujer con preeclampsia. Y justo lo que es en relación al sulfato de magnesio va a ayudar a prevenir estas convulsiones por su efecto que da efecto anticonvulsivo. Mecanismo de acción o dosis del caso. Inician con dos tipos de dosis, tanto dosis de ataque, dosis de mantenimiento. El de ataque de 40 gramos dan 40 cc de sulfato de magnesio endovenoso con 5 ampollas, en este caso de sulfato de magnesio al 20% en 50 cc de cloruro de sodio al 9 por mil. Y esta preparación pasar por Volutrol con una bomba de función por 20 minutos. Termina la dosis de ataque, pasamos a dosis de mantenimiento. En este caso quedaría de 1 gramo en 10 cc por hora de sulfato por magnesio de vía endovenosa. ¿Cuánto tiempo aproximadamente debe de durar? Justamente hasta 24 horas luego del último episodio de eclampsia o posparto. Ahora vamos a comentar de lo que es respecto al monitoreo, observación y signos de alarma. Vamos a ver la parte materna. En este caso, hasta completar la dosis de ataque de cierta manera. Y la observación es que sigamos viendo también que hay presencia de reflejos en los signos de alarma que se presente a nivel de lo que es una disminución o ausencia en este caso. Entonces, si va a ser el caso cada 30 minutos, hay que observar presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, oximetría. ¿Cuáles serían signos de alarma de lo anterior? Que haya hipotensión en relación a su presión arterial. Que la frecuencia cardíaca esté baja si es menor de 60 latidos por minuto. O el otro escenario, arritmia cardíaca. En frecuencia respiratoria, menor de 12 por minuto o 15 por minuto. Y en oximetría, si la saturación es menor de 94% por 15 minutos. Entonces, si hablamos cada hora, se va a evaluar flujo urinario, se va a evaluar reflejos. Y en relación a los síntomas, a nivel del sistema nervioso central, cómo está en relación a la somnolencia excesiva, dificultad para hablar, y a nivel neuromuscular van a ver también lo que es la debilidad muscular. Y en relación a la parte fetal, si es mayor de 26 semanas, se le va a solicitar el famoso monitoreo electrónico fetal o tanto una cardiotocografía de manera continua o específicamente dentro de lo que es monitoreo, el monitoreo intraparto. Si es menor de 26 semanas, va a ser lo que es la auscultación de latidos cardíacos fetales intermitente cada 30 minutos. Igualmente sus controles, el caso, cada 30. Finalmente, aquellas consideraciones adicionales a tomar en cuenta es aquí respecto a que en casos de eclampsia se administre lo que es 40 cc de 4 gramos en 20 minutos y se va a continuar con 20 cc de 2 gramos por hora. Por otra parte, si aquí los signos y síntomas de toxicidad en sulfato de magnesio son, digamos, claros, se va a tener que administrar lo que es gluconato de calcio al 10% del 10 ml en 100 ml de solución salina, también dado por vía endovenosa.
¿Durante qué tiempo? Tenemos 10 minutos. Y de manera tanto inmediata hasta que pasen los síntomas y se puedan repetir a los 20 minutos. El tercer punto, se debe distinguir los signos de toxicidad de los efectos adversos del sulfato de magnesio, que incluyen lo que es enrojecimiento de la piel, sabor metálico de la boca, sudoración, náuseas, vómitos, pesadez en el pecho, palpitaciones y disminución de la presión arterial de forma inicial. Y bueno, igualmente, ¿no? Resaltarles lo que es respecto al monitoreo fetal, que es parte de ayuda diagnóstica que también lo podemos realizar. Incluye lo que es prueba de bienestar fetal. Si es por vía ecográfica, le van a sacar lo que es una biometría fetal, evaluar lo que es líquido amniótico, incluso hay que hacer la referencia del caso para que le realicen lo que es el Doppler y puedan verle los múltiples vasos por vía ecográfica. Y luego, de repente, a intervalos de una semana, la evaluación inicial es normal, si, siempre y cuando sus ductos venosos, en este caso, no hay alteración, menores a las 32 semanas. En términos sencillos, monitoreo fetal como ayuda diagnóstica, parte ecográfica, ayuda diagnóstica y tomando en cuenta el líquido amniótico y evaluación propiamente dicho del Doppler. Y hay que hacer el seguimiento del caso de manera semanal, de ser posible. Monitoreo materno también, no hay que solamente enfocarnos de repente en el bebé, hay que ver cómo está la parte materna y en este caso igualmente, ¿no? Retomándole lo que es monitoreo de funciones vitales. Cada 4 horas en hojita aparte, lo que es control de peso, diuresis y detección precoz de signos y síntomas de alarma. Y aquí nuevamente la parte del resumen que le he colocado, lo que es hemograma, lo que se ha visto al inicio, examen de orina, prueba de función hepática y tanto la prueba de función renal. Y las consideraciones finales, si trabajamos con gestantes, sobre todo gestantes con complicaciones, es que debe realizarse de forma permanente con personal capacitado y equipo multidisciplinario, quienes conforman justo lo que es médico, ginecólogo, obstetra, licenciado en enfermería, licenciado en obstetricia y técnico de enfermería. Surge en un momento la clave azul, la acción es inmediata, por eso todo el equipo participa de este punto. Y la administración de hipertensivos, hay otro datito que en este caso no está asociado con cambios significativos. Sí, se le va a hacer mediciones en índice de Doppler fetal o tanto también materno. Es decir, si la paciente ya está tomando ciertos hipertensivos y le van a hacer un Doppler y de repente puede haber cierta medición alterada, va a ser este caso. Aquí en la parte final les estoy colocando la bibliografía que he tomado en el caso para poder desarrollar esta presentación. Toda parte de la bibliografía tiene fuentes bibliográficas en la parte final para que ustedes también puedan darle la lectura más amplia del caso. Y bueno, hasta aquí, igual les he dejado acá el link respectivo para aquellos que van a obtener el material. Gracias por la permanencia, gracias por la participación y ha sido un gusto poder compartir esta información con todos ustedes y espero que también puedan aprovechar cada material bibliográfico que yo les pueda compartir. Gracias.